Vamos a continuar con la agenda del día con el detonante del crecimiento económico, estrategias por un país más productivo. Para ello tenemos como invitado al doctor José Manuel Restrepo Abondano, ministro de Comercio, Industria y Turismo, a quien invitamos, por favor, nos acompañe en el escenario. Señor ministro. Yo quisiera en primer lugar y muy especialmente saludar a María José Bengoechea, presidente de la Junta Directiva de Confecámaras, saludar también a Julián Domínguez, presidente ejecutivo de Confecámaras, saludar también a todos los presidentes, las presidentes también de las juntas directivas y de las cámaras de comercio del sistema cameral colombiano, saludar muy especialmente también a los congresistas aquí presentes, saludar a los distintos empresarios de este país que se hacen presentes en este encuentro de Confecámaras en este año, saludar a las y los viceministros, a la alta consejera de competitividad, presidente de Fiducoldo, expresidente de Colombia Productiva, a los funcionarios de gobierno, al presidente de FENALCO, a los dirigentes gremiales también aquí presentes. Y quiero en primer lugar y muy especialmente celebrar los 50 años de Confecámaras. Yo sé que las cámaras tienen más tiempo de esos 50 años y celebrar también en buena medida esos 50 años de construcción de desarrollo empresarial en el país. Señalaba Julián Domínguez en su presentación algo que es muy importante. Ya lo habían dicho en su momento Daron Acemoglu y James Robinson en ese famoso libro llamado Why Nations Fail, en donde se hace la pregunta de por qué las naciones fallan. Y la respuesta a esa pregunta es una sola, la más importante, porque se pierden las instituciones. En mi opinión, lo más importante que ha construido el sistema cameral en este país, y lo decía Julián, es una institucionalidad fuerte, una institucionalidad con gobernanza, visionaria, una institucionalidad que piensa a largo plazo, una institucionalidad que ordena el desarrollo y la implementación de una política pública en desarrollo del sector empresarial, una institucionalidad comprometida con el país y con sus regiones, una institucionalidad que ha trabajado en la innovación. Por eso, como lo he dicho en uno y otro escenario, yo siempre destaco el papel de las cámaras de comercio. Creo que son agentes claves del desarrollo empresarial productivo y especialmente del desarrollo empresarial productivo de las regiones. Y por eso, como lo hizo el presidente, y yo aquí lo reitero una vez más, creo que es prudente rechazar y dejar a un lado esas visiones microscópicas de quienes se han dedicado a atacar a las cámaras de comercio, porque lo hacen en medio de la ignorancia, lo hacen en medio del desconocimiento de los programas que tienen las cámaras de comercio para el desarrollo empresarial de este país. Y creo que es justo también decir que la razón por la cual estamos en esta reunión es aún más relevante. Porque la pregunta que se hacen las cámaras en esta conversación es ¿cuáles son los detonantes del crecimiento? Ya lo dijo el presidente, nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo y en ese esfuerzo Colombia en el primer semestre crece al 3.05%. Y ese no es un dato menor, es un dato importante. Y es un dato importante porque es significativamente superior a los años inmediatamente anteriores, pero también es muy superior de la forma como crecen en ese mismo periodo países, por ejemplo, de América Latina. Pero claramente, como lo ha dicho el presidente, tenemos que avanzar de lo bueno a lo mejor. Y aquí no nos conformamos con un crecimiento del 3%. Hay que avanzar a crecer al 4%, al 5%, al 6%. Por eso la pregunta es pertinente y la respuesta que podamos construir entre todos aún más importante. Es un hecho que de todas maneras tenemos que celebrar esos éxitos, pero también es un hecho que tenemos que trabajar en la dirección de identificar esos detonantes del crecimiento que nos permitan ir más allá. En ese orden de ideas, creo que hay un elemento sobre el cual es indispensable construir. Así lo señaló Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, hace algunos años, en donde se hacía la pregunta ¿para dónde debería ir esa política de desarrollo empresarial en una nación?
Y él lo que señalaba es que en muchas oportunidades nos quedábamos en ver simplemente la tarea de intervención del Estado y en otras nos quedábamos solamente en la mirada del libre mercado. Y lo que dice Rodríguez es que la política industrial actualizada, moderna, tiene que tener en consideración lo que él llama la cooperación estratégica entre los sectores público y el sector privado. Y ese es justamente un escenario como el que estamos construyendo en esta conversación. Yo en ese sentido quisiera insistir y destacar dos esfuerzos sobre los cuales hemos construido ese tipo de política industrial moderna. La primera de ellas son los planes de negocio que se lideran desde Colombia Productiva. Solamente en el último año hemos arrancado ya 5 planes de negocio. Los planes de negocio lo que fijan son rutas de visión de largo plazo que permiten desarrollar sectores productivos como los alimentos procesados, farma, plásticos, la química básica, la industria de la construcción. Y sobre eso se ha venido construyendo. Estos 5 se suman a los 20 con que ya cuenta el país. Pero en segundo lugar, como lo señalaba el presidente de la República, el esfuerzo de los pactos por el crecimiento. Ese esfuerzo que ha liderado la vicepresidenta de la República y donde las cámaras de comercio han sido protagonistas, también Confecámaras. Esos pactos en donde se identifican posibilidades a través de los cuales se genera empleo, exportación, más producción, más ingreso. Cuando Dani Rodríguez se hacía la pregunta sobre esa cooperación articulada entre el sector público y el sector privado, él señala que un primer paso para hacerlo es identificar cuellos de botella. Misma palabra, mismo concepto que hemos venido construyendo en estos pactos por el crecimiento. Ya cerca de 12 pactos por el crecimiento y que seguiremos construyendo de aquí en adelante. Con eso en mente es que nos pusimos de acuerdo en esta adenda al Convenio Marco de Entendimiento entre el Gobierno Nacional y las cámaras de comercio. Por eso la importancia de ese pacto también que firmábamos hace algún tiempo con las cámaras de comercio y que está allí en la presentación. Y en ese escenario, lo que dijimos era lo mismo sobre los cuales habíamos arrancado a construir en esta cartera. ¿Cómo lograr crecimiento a través de más productividad? ¿Cómo lograr crecimiento a través de más emprendimiento? ¿Cómo lograr crecimiento a través de más competitividad? ¿Cómo lograr crecimiento a través de nuevas fuentes de crecimiento de largo plazo? ¿Cómo lograr crecimiento a través de la formalización y de la innovación? Esos han sido los caminos que hemos venido recorriendo juntos. Como Julián ya lo señaló y el presidente también lo hizo, yo quisiera destacar algunos de los hitos más importantes en esta relación constructiva de cooperación estratégica entre el sistema cameral y el Gobierno Nacional. Por ejemplo, en emprendimiento, ¿cómo no destacar el esfuerzo que hemos venido construyendo en los Se Emprende? Esos ecosistemas de emprendimiento en las distintas regiones de Colombia, que llegarán seguramente a más de 24 al total de este gobierno, que al cierre de este año serán por lo menos 4 nodos Se Emprende para propiciar ecosistemas donde el emprendedor se reúna con otro emprendedor, o con el empresario, o con el gremio, o con el financiador, o con el proveedor de tecnología. Ese ha sido un esfuerzo compartido con las cámaras de comercio. Pero quiero también destacar otro muy importante, el gran fondo de fondos de capital de riesgo. Tenemos ya confirmados 15 millones de dólares del Gobierno Nacional, 15 más de un ente dedicado al emprendimiento a nivel internacional. Con eso arrancamos con 30 y vamos camino a los 200 millones de dólares, que es el objetivo de gobierno al 2022, con lo cual se busca financiar un gran fondo de fondos. Ese fondo financia a fondos de capital emprendedor, fondos de capital de riesgo, y estos a su vez al emprendedor directamente. Cuando los emprendedores se hacen la pregunta de qué es lo que más les dificulta el emprendimiento, el 60% responde falta de recursos. Cuando Julián presenta en el día de ayer, la más importante de las preocupaciones de los empresarios es el financiamiento. Aquí hay una respuesta que arranca desde ya para tener fondos de capital de riesgo para esos emprendedores. Creemos que ese es un camino en la construcción de crecer y de ser más productivos. En segundo lugar,
quisiera destacar los esfuerzos conjuntos de las cámaras de comercio y el gobierno nacional alrededor de la productividad. Y yo tengo que decir que aquí hay por lo menos 3 caminos importantes. El primero de ellos, lo que hemos denominado las fábricas de productividad. Más de 1.380 empresas habilitadas, en donde tenemos es que acelerar el proceso. Empezar a trabajar para demostrarle al país que se pueden lograr resultados como los que logramos en el semestre pasado con las empresas piloto. Crecimientos de productividad de más del 8%. Empresarios que nunca habían exportado, que exportan por primera vez. Reducciones del 10% en términos de costos. Se puede ser más productivo. Es más, se debe ser más productivo. Por eso celebro y acompaño también el esfuerzo de irradiar el programa de empresas de trayectoria mega de la Cámara de Comercio de Bogotá al resto del sistema cameral de este país. Porque ese es un instrumento para llegar a esa mediana y a esa gran empresa también para ser más productivo. Y por eso celebro que ACOPI se vinculó al programa Fábricas de Productividad con los microempresarios y arrancamos ya un proyecto dedicado a esos microempresarios. Tengo que decir también que vale la pena destacar el esfuerzo con el Ministerio de las TIC y con Impulsa en el lanzamiento de los centros de transformación digital, una manera para llegar a las empresas en la incorporación de nuevas tecnologías. Y decir además que en buena medida lo que queremos con los Se Emprende y lo que quisiéramos ir más adelante es a que los empresarios tengan espacios de transformación productiva y de transformación digital. En tercer lugar, quisiera destacar los esfuerzos en institucionalidad. En primer lugar, es muy importante el decreto 1651 firmado recientemente, el 11 de septiembre. Ese decreto que le da vida de la mano de las cámaras de comercio como secretarias técnicas de las comisiones regionales de competitividad, para que de esta manera podamos tener un avance en el Sistema Nacional de Competitividad. Un decreto que esperábamos por muchos años y en donde Clara Parra ha sido gran protagonista con su equipo de trabajo. Llevamos también ya más de 10 agendas competitivas regionales en este país y la meta es tener la totalidad de las agendas competitivas de Colombia, con las gobernaciones, con las cámaras de comercio, con los actores locales, con los empresarios, porque el desarrollo empresarial es en las regiones, no es desde el centro como se logra adecuadamente. Destaco también el aporte que ha tenido el sistema cameral en el fortalecimiento del sector del turismo, el aporte en la participación en proyectos de competitividad, proyectos de promoción a través de la campaña Yo Voy a nivel nacional, proyectos de formalización, la manera como se vincularon activamente en el nuevo decreto que permite, simplifica el procedimiento de los registros nacionales de turismo, pero también la forma como se han comprometido ustedes como cámaras de comercio en la economía naranja, en la economía de industrias creativas, recorrer, como lo tuve como fortuna, varios de esos encuentros de empresarios del sector audiovisual o del sector de la música, del sector del arte, comprometidos con la generación de esta economía de industrias creativas, es significativo y en buena medida se logra con ustedes. Pero quiero decir que lo que sí me sorprendió de la encuesta es que solamente en el último lugar de la encuesta se identifica que para ser más productivo hay que insertarse en el comercio exterior. Yo creo que hay que insertarse en el comercio exterior como una de las primeras prioridades. Es imposible ser productivo si no se es competitivo a nivel internacional. Claro, puedo avanzar en productividad, pero la verdadera productividad es cuando me comparo con el mundo, no cuando solamente me comparo con mi par nacional. Por eso, yo sinceramente creo que cuando nos hacemos la pregunta de cómo fortalecer nuestra estrategia productiva, hay que tener una mayor agresividad de cara al mundo, al comercio exterior. Por eso con la viceministra de Comercio Exterior nos propusimos compartir un gran programa de choque para aumentar nuestras exportaciones. Lo hemos llamado Colombia Exporta. Y en Colombia Exporta lo que hemos dado es vida a un conjunto de estrategias que nos permitan copar los mercados internacionales.
En primer lugar, realmente aprovechar los tratados de libre comercio. No es suficiente con decir que tenemos 1.600 millones de consumidores. Hay que llegar a esos 1.600 millones de consumidores. Y lograr aprovechar esos mercados ha significado, de la mano de las cámaras, un trabajo regional para hacer alineación de oferta. Hemos recorrido ya más de 10 regiones de Colombia, reunidos con ustedes, cámaras y con empresarios, identificando cuál de esa oferta de esa región pudiese llegar a determinado tratado de libre comercio. ¿Cómo se puede lograr? ¿Qué se necesita para llegar allá? En segundo lugar, una agenda muy agresiva de lo que llamaríamos diplomacia comercial y sanitaria. Más de 18 nuevos mercados se han abierto en el último año para productos colombianos, buscando llegar a esos mercados internacionales. Hemos tomado la decisión, con la participación de ustedes y con el presidente de la República, de llegar a regiones como China para encontrar opciones para productos agroalimenticios. También de empezar a abrir espacios en algunos países de África en industria liviana, también en confitería. De buscar oportunidades en algunos mercados nuevos del Caribe que antes proveían otros países vecinos en productos alimenticios y también en productos de agro. Para no ir muy lejos, llevamos varias sesiones con varios de estos países del Caribe buscando, a través de acuerdos de alcance parcial, cómo copar esos mercados internacionales, abrir oportunidades. También en un esfuerzo grande en calidad para exportar, en certificaciones de calidad, en fortalecer el Instituto Nacional de Metrología y con él los laboratorios de certificación de calidad. Y hoy queremos compartir con ustedes que con ProColombia y el Viceministerio de Comercio, Colombia Productiva, queremos también arrancar un programa de fábricas de exportación, de fábricas de internacionalización, de poder acompañar a algunas pequeñas, medianas empresas que quieran llegar a esos mercados internacionales, en donde haya un diagnóstico al interior de la empresa, ¿qué me hace falta para poder exportar? Un acompañamiento para que efectivamente se prepare para exportar y una entrada con por lo menos 6 programas distintos dependiendo de la necesidad de ese agente que está interesado en exportar y con una medición de resultados luego de este esfuerzo. Colombia Exporta, con fábricas de internacionalización, tiene que ser un instrumento que nos permita aumentar nuestra participación en esos mercados. Y celebro también con cámaras los esfuerzos en formalización. La formalización también es un camino para crecer, un camino para ser más productivo. Por eso la importancia de la ventanilla única empresarial. Por eso también el acompañamiento que hemos tenido de cámaras para simplificar trámites. Y sí, lo decimos aquí públicamente, Colombia mejoró en el indicador de competitividad en IMD. 15 años llevábamos sin mejorar en ese indicador y ahí está Colombia mejorando en el mismo, mejorando en eficiencia empresarial que se relaciona con estos procesos. Y también espero firmemente que podamos avanzar en el indicador de competitividad de Doing Business a través de alguna facilitación que se han logrado también de la mano de las cámaras de comercio. Y con ustedes poder avanzar en el programa de formalización para la micro y la pequeña empresa, un programa que tiene ya más de 1.100 empresas para este semestre y con el cual queremos justamente contribuir a ese ejercicio de formalización. En todo lo anterior hay resultados que yo llamaría no son de nosotros, son compartidos, son del país, resultados en donde ustedes han venido participando de distinta manera. Pero el resultado más importante no son las empresas que uno puede atender o llevar o trabajar con ellas. El resultado más importante es esto cómo se refleja en la vida real. Acabo de ver los resultados presentados por el DANE. Mes de julio. En este mes de julio el comercio al por menor de Colombia crece al 8.5%, el más alto en los últimos 5 años, con un acumulado a la fecha del 6.1%. Esto ratifica que el comercio sigue su marcha de crecimiento. De la misma manera, la industria, en el resultado que acaba de ser publicado, crece en el último mes al 3.5%. Pero muy importante, crece en producción y crece en ventas. Varios meses atrás veníamos o ventas o producción, crecen las dos. Se produce, se vende, se acumula inventarios, se creen que se puede seguir vendiendo de aquí en adelante. Y hoy también se anuncian los datos del turismo. Crece la tasa de ocupación al 59.5%.
casi un punto porcentual por encima del mismo mes del año pasado, y crecen los ingresos reales en materia de turismo al 11.9%, muy posiblemente uno de los datos más altos en los últimos 15 años. El turismo, el comercio, la industria, los servicios tienen dinámica de crecimiento, en buena medida como resultado de un esfuerzo articulado de cooperación sector público y sector privado. Yo quisiera, en todo caso, enfatizar en qué estrategias son necesarias naturalmente para aumentar en productividad. Creo que se necesita, en primer lugar, como lo ha señalado The Donor Committee for Enterprise Development, una entidad financiada por la OECD, o el trabajo de McKinsey, Where Will Latin American Growth Come From?, que en primer lugar hay que trabajar en un cambio en el comportamiento de las compañías que llevan a mayor productividad. Un cambio que implique primero simplificación en el entorno, facilitación de entorno. Por eso el esfuerzo de 1.188 trámites intervenidos. Los últimos 8 años intervinieron 2.002. Llevamos 1.188 en 1 año y 2 meses. Este es un esfuerzo de tratar de hacer la tarea de simplificar poco a poco, pero con la convicción de que en la medida en que simplifiquemos este escenario se pueda lograr. Con fábricas de productividad, con el fortalecimiento de los clústeres y también con estrategias que conecten a los proveedores con los vendedores. De la misma manera, en la creación de firmas y en su registro también impulsa la productividad. En la reducción de las restricciones de entrada y también en procesos de formalización donde disminuyamos costos, aumentemos los beneficios de la formalización y generemos más información. Por eso celebro recientemente la decisión de acompañar ese gran censo económico en el país, que será un instrumento para tener información, y los esfuerzos en simplificar los costos de ser empresario, de crear empresa, y también aumentar los beneficios de ser empresario. Todo esto de la mano del esfuerzo conjunto también con las cámaras de comercio, reconociendo el valor de las mismas. En tercer lugar, promoviendo la adopción de tecnologías digitales y de automatización. Por eso la importancia del Centro de Cuarta Revolución Industrial, que ya arrancó, y arrancó poniendo política pública, por ejemplo, en el uso de blockchain, en compras públicas en el sector de educación y aprendiendo experiencia de ciudades similares a Medellín y trabajando de la mano de esas ciudades, o los centros de transformación digital. E invirtiendo también con impulsores de largo plazo de la productividad, en innovación con la creación del Ministerio de Ciencia, en educación, en pertinencia a la educación, logrando ese acuerdo de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, para trabajar en los temas de oficios, en la pertinencia de la formación para el trabajo y en los esfuerzos en materia de infraestructura energética, de tecnologías de información y comunicación y en general de infraestructura. Pero en todo esto, un activo necesario es el activo de la confianza. A pesar de la incertidumbre internacional, aquí lo único que no podemos perder, ese activo tan importante que es la construcción de confianza. Ese activo que ha demostrado que ha venido aumentando la construcción de confianza en el sector del comercio, en el sector industrial. La confianza crece en el país. Cuando se construye con optimismo se logran resultados como los de inversión extranjera directa, crecimiento de 24.4%, y cuando reviso en manufactura, un 34%, y cuando reviso en el tema de agro, un 50% o más de un 50%. Por eso, Julián, yo celebro tu mensaje de optimismo, recogiendo las palabras de Steven Pinker, pero también las que expresará aquí seguramente Tal Ben-Shahar, alrededor del tema de la felicidad. Así también se fortalece ese rol institucional y cosechamos buenos resultados. Colombia tiene todo para aportar en la construcción de país. Colombia es un ejemplo de una triple combinación extraordinaria de biodiversidad, de expresiones culturales y también de talento humano de nuestra gente. Como aquí lo señalé hace un año, aquí nos comprometimos a que, siendo amigos, aliados de las cámaras, pudiéramos construir desarrollo empresarial en el país. Así lo hemos hecho. Hemos seguido construyendo juntos. Por eso reitero de nuevo la admiración de lo que ustedes hacen. Ustedes nos acompañan en una necesidad, por ejemplo, de esta cartera de llegar a la capilaridad de las regiones, y lo hacen exitosamente. Con ustedes hemos venido recorriendo prácticamente todos los territorios del país,
trabajando con los empresarios, identificando qué es lo que hace falta para ese desarrollo empresarial. Y estoy convencido que seguiremos trabajando juntos, porque si trabajamos juntos, seguiremos cosechando más y mejores logros de un país que quiere y que necesita crecer más de la mano de la productividad. Muchas gracias.